Daro, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho, amigo. Qué bueno, era un problema quizás con los audífonos, ya los desconecté. No, no, qué chévere, qué chévere. No, más bien agradeciéndote por la invitación y sobre todo es la primera charla que tengo por aquí y nada, lo poco o mucho que pueda, con todo el cariño del mundo. Agradecido a ti, amigo mío, por aceptar la invitación, por estar aquí y compartir con nosotros tu conocimiento, con mi audiencia, que a partir de ahora también es la tuya. Y bueno, la intención, el objetivo de este live es hacerle conocer al pequeño y mediano productor cuáles son los pasos que debe dar para tecnificar su granja, para ser un poquito más eficiente y rentable a la vez. Pues ya sabemos que, por lo menos en Latinoamérica, tenemos que ser más rentables, más eficientes que en otros países donde la calidad del alimento, la infraestructura, la economía es otra. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo contigo que tienes una amplia experiencia en todo esto del manejo de granjas, planificación, estructura de una granja como tal? Claro, bueno, yo creo que una de las cosas es que eh, no pretendo saberlo todo, primeramente, siempre me encanta aprender de todos lados, siento que he tenido buenos profesores y parte también de la ventaja que como empresa, sabrás que tenemos una empresa, vendemos equipos porcinos, avícolas también, es tener una granja y la granja nos ha dado la experiencia que yo siempre comparto. Yo no te digo que tú estés haciendo bien o mal las cosas. Si a ti te resulta, pues qué bien por ti. Lo que yo hago es mostrar los manejos que nosotros tenemos en granja y compartir los números que tenemos en granja. Por eso yo siempre digo, hay veces gente que se marea diciendo, no, yo tengo 100,000 seguidores más que tú, yo sé más. Entonces, no, esto no es así, muchachos. Esto Bueno, es, yo digo, no, exacto. fíjate, lo que tú dices me llama mucho la atención porque hay personas que creen que por tener más seguidores se es más exitoso y no es así. No crean todo. Paradójicamente, siempre le digo a mis seguidores y a mis clientes, los muchos que me han conocido por las redes, paradójicamente, pero no crean todo lo que ven en redes porque a veces no es cierto. Pero cuando hablamos con resultados en la mano, como es el caso de Daro Jurado y su empresa Max Farmer, podemos hablar con base. Bueno, ya para darle inicio a este conversatorio, Daro, quiero decirle lo siguiente a ti, a la audiencia. Estos primeros 45 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo con el conocimiento del amigo Daro Jurado y al final, ya después que terminemos el conversatorio, vamos a estar respondiendo las preguntas de todos nuestros seguidores. Bien, Daro, empecemos. Vamos a empezar con el tema de las programaciones de granja. ¿Cuándo es apropiado, cuándo es el momento indicado para nosotros programar nuestra granja y por qué? Bueno, oye, yo creo que es una pregunta muy buena porque mucha gente no tiene la noción de cómo hacer algo ordenadamente, ¿no? Yo siempre digo, honestamente, desde que decides que esto no es un hobby, que tú ya quieres hacer, producir o ganar dinero de este rubro, y bueno, yo siempre digo desde el inicio, así tengas 5, 10 cerditas, yo tengo una mentalidad en el sentido de que si tú empiezas con 5 cerditas, bueno, tú te puedes programar con un parto mensual tranquilamente. Pero me dicen, u otros, ya, yo siempre, o el combo emprendedor le llamo yo. 10 cerditas, pienso que es un número manejable. Y digo, bueno, puedes programar a 2 partos mensuales. Muy bien. Pero aquí viene el otro, dicen, no, pero ¿por qué no 10? ¿O por qué no 8 partos? Y yo digo, tienes un punto de vista, se podría decir bueno, pero aquí viene el problema. Digamos, yo como vendedor estaría encantado de venderte 8 o 10 maternidades, pero éticamente no es correcto. ¿Por qué? En el sentido, ya, tú después de 112 días, chéverísimo, vas a tener 8 partos, 10 partos, más de 100 lechones, pero ¿y el siguiente mes? No Ujú. tienes nada. Entonces yo prefiero que inviertas ese dinero de las 8 9 maternidades extras, 8 maternidades extras, en balanceado y tú tener un número determinado, si son 2 partos, Dios mediante puedes tener tal vez 25 lechones mensuales
en el que el cliente te va a buscar por tener un número regular de lechones mensualmente en este caso. Entonces, siempre hay que tener una planificación y en base a esa planificación también tener una área de recría adecuada para tener un buen manejo y no hacerte bolas en ese lado, ¿no? Correcto, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que tú puedes hacer parir a 8 o 10 hembras en primera instancia, pero la mayoría no está preparado para asistir, de pasar de tener 8 o 10 ejemplares en tu granja, 10 hembras, entonces vas a tener 80, 100, 100, si hablamos de madres hiperprolíficas, 120 lechones, ameritas mano de obra, infraestructura, alimentación. Sabemos que la alimentación se lleva gran parte de la inversión de este negocio. Entonces pudiéramos decir, dándole continuidad a este tema, que cuáles serían las ventajas, claro, de una programación de granja. Bueno, las ventajas, primero vas a tener un orden, hasta en finanzas, todo en ese sentido. Sabemos que en la porcicultura tienes que ser bueno con finanzas, tienes que ser bueno en biología, calendarios. Yo siempre digo, si un porcicultor te dedica tiempo es porque de verdad te quiere, porque un porcicultor nunca está desocupado, siempre tiene que estar haciendo algo. Y al tener tú un cronograma, tú ya te permites hacer cositas, ¿no? En el sentido de, imagínate, ya tienes 25 lechones mensualmente, es un número manejable que tranquilamente puedes tener en un área de recría de 3x3. Recordemos que un área, hablamos ya aquí de densidad animal, que es lo que más amo, porque me parece algo muy espectacular, 0.35 metros cuadrados por animal, entonces tú ya te puedes dar una idea que cómo te puedes seguir programando, ¿no? Entonces, por ese lado es muy bueno ya darte también, tener un presupuesto mensual y de ahí también saberlo reinvertir en lo que viene en los siguientes meses. Entonces, no vas a tener un hueco o días libres en ese sentido demasiado amplios y puedes tener ahí un retorno de inversión mensualmente. Claro, va a haber un flujo de caja, además. Puedes incluso ordenar los días que hay parto en tu granja. Claro, aunque esto ya es más que todo en esas granjas muy grandes que manejan partos semanales. Entonces ellos necesitan tener unos días específicos de la semana que son para asistir partos y otros días que son para otras labores, como la inseminación o el manejo de los lechones, etcétera. Exactamente, o sea, yo digo, yo me puedo programar en el sentido de que desteto un jueves y un lunes, martes ya estoy inseminando en esas fechas y sé que voy a tener, entonces ya vas teniendo un orden de trabajo en el que ya no te vas a perder. Y bueno, ya cuando hablamos de bandas semanales, ya eso es espectacular. Ahí los números hablan por sí solos, necesitas llenar por cuotas, es una locura ahí. Yo no sé cómo los jefes de granja no se vuelven locos, pero es algo es un trabajo en equipo, ¿no? Pero para los pequeños ya tener esa experiencia poco a poco y siempre yo les digo, no se queden, yo les digo, ya empiezas con 10, pero ¿cuál es tu meta? Claro. Ah, ya, son 50, está bien. ¿Estas 50 en cuántos años? 2 años, chévere. Entonces ahí empiezas. Empiezas, pero todo ordenadamente. No, y qué buen punto ese, ¿no? Porque una de las ventajas que yo veo del tema de la programación es que ella te permite proyectarte en el futuro. Tú de repente hoy estás empezando con un flujo de producción mensual, digamos, de 25 lechones, pero tú puedes programar tu granja para que ella tenga un flujo de 50 o de 100 lechones mes y una programación te permite esto, trabajar por objetivos, trabajar por una meta. ¿Ves? Muchos de los productores que me ha tocado asistir desconocen incluso lo que es una programación de granja, desconocen lo que es sitio 1, sitio 2, sitio 3, porque no trabajan de una manera organizada. Y entonces cuando se topan con esto, es que esto es así, claro, es que el negocio es rentable cuando tú produces tus lechones, los engordas y aparte de eso creas un flujo completo. Y quiero agregar, hay un factor determinante aquí que es mi cliente objetivo. ¿Cuál es aquí la oferta y demanda también tiene mucho que ver.
¿Cuál es la demanda que yo voy a tener al mes? Porque tampoco puedo programar mi granja para que yo destete 50, aunque tenga el pulmón financiero, para yo destetar 50 lechones al mes, si no tengo quién me va a comprar esos 100 cerdos cuando lleguen a ser cerdos de 100 kilos al mes. Entonces es una cuestión de ir paso a paso, se va ganando experiencia. Sí, como digo, hay veces que la principal pregunta que tengo acá de clientes es, está bien, mi vecino le va muy bien en cerdos y yo quiero aprender, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿a quién le vendo? Entonces le digo, mira, esto es un emprendimiento, todos tenemos esos mismos traspiés en el camino y es la primera pregunta, ¿a quién le vendo? Pero yo siempre digo, el cliente siempre viene por la calidad y poco a poco ya te vas afianzando, vas a teniendo un nombre y te van a buscar por la calidad que tú produces. Bueno, y acaba de decir algo clave. Aquel que maneja su granja con una buena programación y por flujo, te aseguro que saca mejor calidad de lechones que los que no la tienen, porque trabaja de una forma muy ordenada, como tú bien lo acabas de decir. Ahora, Garo, mira, cuéntame, yo he visto en otros países, sobre todo las grandes potencias, ellos manejan sus granjas, tienen un sitio para la gestación y a 10 kilómetros tienen otro sitio para la ceba y a 10 kilómetros tienen otro sitio para los berracos y así, todo por medidas de bioseguridad, entre otros factores. Pero acá en Latinoamérica, y hablo de Venezuela específicamente, yo sé que en tu país también, es muy común las granjas multisitios, ¿cierto? ¿Qué es una granja multisitio? A mí me encanta esa pregunta multisitio porque en realidad aquí en la porcicultura nos comunicamos por sitio, ¿no? Sitio 1, sitio 2, sitio 3. Entonces, sitio 1 todo es lo que es reproducción, ¿no? Sitio 2, lechones, recría. Y sitio 3 lo que es la ceba, engorde. Esa pregunta me parece muy espectacular porque aquí de verdad, no sé si por desconocimiento. Yo pienso que ahora estamos en una generación de jóvenes que ya quieren hacer las cosas bien y me encanta. Entonces, soy mucho de que tal vez las personas un poco más, unas generaciones más atrás, son un poco reacias o tercas a dar el salto, ¿no? Yo siempre digo de broma, no, perro viejo no aprende trucos nuevos. Entonces, de ese lado, he visto granjas, bueno, multisitio, todas las etapas, todos los sitios en un solo galpón se podría hacer. Un lugar, exacto. Se puede, sí, pero se debe. Pienso que ahí las medidas de bioseguridad ya ahí hablan por sí solas, ¿no? Entonces, hablamos de un sitio donde yo tal vez haría como emprendedor algo multisitio con 10 madres. Me parece un número muy manejable. Y de ahí sí, ya si quiero extenderme a 20 madres, yo prefiero ya separar de ese lado. Entonces, como empresa, ajá. Te decía, terminé una programación de granja para un pequeño productor de 10 madres. Yo le comentaba esto, ¿no? El reto que representa tener todo dentro de un mismo galpón. Las medidas de bioseguridad tienen que ser extremas. Entonces, a veces me dicen, oye, estás loco, discúlpame la impresión, estás loco, que cómo vamos a... Entonces le digo, si quieres que las cosas te salgan bien, tienes que tener una bioseguridad extrema y habituarte a un modelo de producción más estricto con el personal, con los que ingresan a la granja, con tu protocolo sanitario. Al final, para resumir, llegamos a que fueron 2 naves, una nave destinada a la parte de reproducción y otra parte destinada a la parte de ceba. Entonces, en una nave le queda a él toda el área de gestación, de maternidad y del destete, y en otra área solo estamos manejando la parte de la ceba. Y créeme que estoy convencido de que los resultados van a ser mucho mejor, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Sabes que justamente yo me quitaste todas las palabras de la boca porque yo hace unos meses me puse a cranear y digo, ¿cómo solucionar eso, no? En el sentido, ¿cómo llevar un orden? Así que, bueno, diseñé unos planos
en el que meto lo que tú dijiste, sitio de reproducción y sitio 2 recría en un solo galpón y el engorde en un galpón a unos 20 metros, ¿no? Por ejemplo. Lo que me encanta de lo que diseñé es que cuando tú ya crezcas, digamos, quieres decir, no, esta vez me voy con 20 madres. Bueno, ese primer galpón que yo te diseño es que te puedes extender hasta 30 madres y aparte sin mover una sola pared. Y aparte tú ya construyes lo que es zona de maternidad y zona de recría, por ejemplo. Entonces ya vamos teniendo una evolución más ordenada. No vamos a estar, es que rompí, porque hay que ser sinceros, la obra civil es lo que más cuesta. Y si hiciste algo mal, o si hiciste esto, romper una pared, volver a subir en otro lado, es un despelote que uno no quiere, ¿no? Entonces yo siempre le llamo el combo emprendedor. Es 10 jaulas de gestación, 2 maternidades, 3 áreas de recría de 3x3. Todo en un área pequeña, manejable, con una buena distancia en cuanto al tema de bioseguridad, pero sí, el engorde yo estoy muy reacio que debe estar lo más lejos que tú puedas, ¿no? Más lejos posible, porque ahí es donde se presentan mayor número de patologías. Y otra cosa que yo siento y estoy convencido de que la finalidad de que tú hagas una programación es que no tengas que destruir después lo que estás haciendo hoy cuando te toque crecer, sino que amplías, que es diferente a tener que volver a construir todo. Otra cosa que yo siempre le explico a mis clientes, a mis seguidores, es que la programación de granja no es algo fijo, es como un organismo vivo. Mira, la programación hay que estarla revisando incluso cada ciclo, porque cuando tú aumentas el porcentaje de preñez o cuando tú mejoras ese parámetro de partos hembra al año, ya te cambia todo, porque de esos indicadores tú calculas la cantidad de áreas, la cantidad de sitios que vas a necesitar. Entonces siempre hay que estar, porque a medida que tú vayas mejorando, siempre hay que hacer algunos ajustes y la programación, como tú bien lo dices, tiene que estar hecha precisamente eso, para que tú te proyectes en el futuro y puedas crecer siendo más eficiente. Claro, y recordemos que este es un negocio de volumen. Y cuando ya empezamos a aumentar, digamos, tienes más días abiertos que no deberías, entonces te va a costar más. Tal vez un día abierto en una cerda no lo sientes y está muy bien, pero días abiertos en 20 cerdas, te repiten celo, digamos, 20 cerdas. Imagínate eso, la cantidad de días que representa para uno como productor, es una locura. Entonces siempre se trata de eso, la programación y tener un balance y estudiar todos tus números y ver cómo mejorar. Y cuando ya llegas al punto, se podría decir ya inmejorable, ahora el reto es mantenerte. Claro, exactamente. Hay mucha gente que al no llevar un registro detallado, muchos productores, no se dan cuenta de lo que es un día abierto, no se dan cuenta de la fuga de plata que tienen por no saber medir esos parámetros y por no tener un control en ese tema de esas hembras que son repetidoras o que tienen problemas reproductivos. Entonces hay que tener ojo pelado, ojo de garza, como yo digo, con ese tema de los días abiertos. A propósito de granjas multisitios, como lo estamos hablando en este momento, cuéntame cómo deben ubicarse correctamente las distintas áreas de producción dentro de una granja multisitio. Ya dijimos que lo ideal es tener el área de reproducción en una nave y el área de ceba en otra. ¿Qué tanto me influye que yo ponga el berraco al final de la gestación o enfrente de la maternidad? ¿Dónde deben ir mis áreas del destete? ¿Cuál es lo más indicado en este caso? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque la estaba craneando y yo digo, primero vamos con la zonificación. La zonificación, yo siempre digo, el producto final debe ir al inicio de tu granja. ¿Cuál es el producto final? Digamos en este caso el engorde. ¿Por qué en el inicio de la granja? Porque prácticamente a ti no te interesa que al que le vendes el cerdo esté yendo hasta la cocina, entrando con un vehículo que no sabe. Él no solo te compra a ti, él hace un recorrido a muchas granjas.
tú no sabes qué tipo de enfermedad está acarreando a través de sus llantas, tú no sabes qué cosas puede tener su vehículo. Entonces, si en el peor de los casos algo pasase, tú solo tienes que controlar esa área en cuanto a un tratamiento de bioseguridad y demás. No vas a contaminar las siguientes. Entonces yo siempre digo, tú entras, fumigas el carro y tú como dueño de granja tienes la obligación de, aunque sea, prestarle unas botas de tu granja a tu vendedor, a tu cliente, porque tú no sabes qué tipo de enfermedades pueden acarrear. Entonces, yo siempre digo, el galpón de engorde por ejemplo, de la ceba, al inicio, a la puerta de tu granja y un poquito lo más lejanito, lo que es ya el núcleo, se podría decir en este caso. Te quería agregar ahí lo siguiente, de ahí también la importancia de tener en mi granja un rodiluvio, un pediluvio, un arco de desinfección es indispensable. La granja lo paga y lo vas a agradecer. Mira, hay un estudio que comprobó que más del 70% de los virus en granja entran por la llanta, por los neumáticos del vehículo y por la suela del calzado. Y parece algo sencillo porque la gente lo ve como que no, eso no es así. Y es algo delicadísimo. Otro punto, para mí clave, el área de cuarentena. No puede ingresar a tu granja un ejemplar que venga de otro sitio, aunque venga con excelentes parámetros sanitarios, que es lo ideal, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de aclimatación para que antes ingrese a tu granja. Y es necesario que tú tengas un área de cuarentena donde tú le hagas la adaptación, la aclimatación a esos ejemplares a tu granja. De hecho, la PIC, por ejemplo, ellos utilizan algo que se llama reciclaje. No sé si lo has escuchado. Ellos agarran todos los virus y bacterias o esos partos que tienen aborto. Perdón, si es parto, entonces no es aborto. Las momias que nacen, ellos agarran todo eso y lo licúan, para hablarte claro, y se lo suministran, le dan 10 cc diario a la cerda para infectarlas con la carga viral de la granja. Y eso las aclimata. Aunque hay a mí no me gusta en particular porque hay un grandísimo riesgo de contaminar con otros virus a los animales que están ingresando. Pero es una práctica que ellos utilizan. Hago el comentario a propósito de lo importante que es tener y respetar las normas de bioseguridad y contar con una adecuada área de cuarentena. Adelante, Daro, disculpa que me esté. No, el área de cuarentena es muy importante para, bueno, si tú te dedicas, si no tienes autorreemplazo, se podría decir, tienes un contrato con una casa genética en el que te despacha, por ejemplo, 20 cerdas de reemplazos mensuales, entonces tú necesitas un área de reemplazo, perdón, de cuarentena muy lejos dentro del mismo predio, pero sí, eso lo he visto mucho y es muy importante de ese lado. Entonces, justo como seguíamos hablando, el berraco, digamos, en granjas pequeñas, ¿no? Primero, confundamos, para mí un berraco solo como celador, primeramente. Yo pienso que si tú tienes 10 madres, no lo considero rentable tener un berraco reproductor, porque, digamos, el berraco reproductor solo trabajaría 2 veces al mes. Entonces, tienes que pagarle comida, tienes que pagarle atenciones veterinarios, agua y todo lo que conlleva, ¿no? Pero en el caso de un berraco, bueno, de celador, bueno, primero yo lo separaría un poco de la gestación, ¿no? Tal vez verle una forma de encontrarle un sitio, porque dentro de mi experiencia he visto que ya si detectamos celo en un área, esas cerdas que recién son inseminadas no necesitan ser molestadas por nada del mundo, deben estar tranquilas en ese lado. Entonces, imagínate tener ahí a cada rato el berraco molestándolas, induciéndolas de nuevo. He visto casos de repeticiones de celo y en las grandes granjas el berraco tienen
o tiene su habitación propia o lo tienen lo más lejos posible en una jaula de gestación donde no moleste. Ese por el lado del comercio. Entonces, cuando yo hago mi área de mi pequeño galpón, yo siempre pongo 10 jaulas de gestación, al frente 2 maternidades, al lado las áreas de recría, con un pasillo que se conecte, todo conectado con pasillos, al área de la ceba del engorde. Y del engorde, que tenga, ingresas por norte, digamos. Y para despachar los gordos hacia el sur, pero ya con una pendiente para despacho de cerdos, con una rampa, ¿no? Para que esos se vayan por camioneta, camión, por como tú te lleves mejor, ¿no? Entonces, yo sí digo, el producto final al inicio de tu granja siempre, y que el vendedor no tenga por qué estar hasta en la cocina viendo todo lo que haces, donde a él solo le interesa el despacho de animales. Excelente. Me llama mucho la atención eso que comentaste del berraco, ¿no? La ubicación. Tienes toda la razón. Una hembra que ha sido inseminada en esos primeros 35 días es altamente sensible a una reabsorción embrionaria, a un microaborto, en fin. Son muchas las cosas. Y tener un macho que las esté, digamos, recetando sin necesidad, aunque sabemos que necesitamos saber si ella va a poder entrar en el celo, pero igual de ser así, ella presenta los síntomas. Ella presenta los síntomas y disminuye por lo menos el riesgo de una reabsorción o que la vayas a estresar y pierdas la preñez en ese periodo. Entonces, muy bueno ese punto que me acabas de decir ahí. Otra cosa que yo quería que nos contaras un poco es el trabajo por bandas. Yo tengo una granja pequeña, madre, correcto. Para yo tener un flujo de producción constante mensualmente, debo armar mis bandas. O sea, es decir, mi grupo de cerdas reproductoras. ¿Cuál sería la metodología indicada? Y también quiero, volviendo al punto anterior, para que nos aclares todo eso, independientemente de que yo no tenga un berraco porque va a trabajar poco en la granja, ¿verdad? Es necesario tener un recelador. Yo pienso que el macho es lo mejor para detectar el celo de una granja. Y tener un recelador también incurre en costos. Entonces, bueno, te doy la palabra, Daro. Bueno, trabajar por bandas es lo que hemos estado hablando un poco, ¿no? Prácticamente es una forma de organizar la producción por lotes. Es decir, las cerdas que van en grupos se manejan al mismo tiempo en cada etapa. Monta, gestación, destete, etcétera, ¿no? Entonces, para que haya ese servicio, digamos, ¿cómo es decir, ya sabes que tengo 20 madres, pero yo cómo me organizo? ¿Cómo sé cuántos partos mensuales tengo que hacer y todo lo demás? Bueno, esto, como digo, he tenido profesores muy interesantes. Una cerda, yo siempre pongo 2.4 partos al año, porque ya 2.5 me parece que son los intensivos, los profesionales de cepa. Una cerda te va a dar 2.4 partos mensuales. Entonces, yo ese número se lo multiplico por el número total de cerdas que tengo. Y ese me va a dar el número de partos al año que voy a tener. Lo divido para 12, que son los meses, y tengo el número de partos mensuales en este caso, o lo puedes dividir para más, y ahí ya tú sacas por semana, por quincena, por mes. Entonces, es un ejemplo muy básico, digamos, 10 por 2.4, 24 partos que vas a tener al año. Dividido para 12, 2 partos mensuales. Entonces, ese es el cálculo que nosotros, y del que aprendí, de cómo poderse programar y hacer estas bandas, ¿no? Igual, 20 madres, tal vez 4 partos, ¿no? Pero como digo, a veces son 4.5, 4.8, entonces tienes que tener ahí, que saber que en algún momento de la banda vas a tener 5 partos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que tener 4 maternidades te va a ayudar, siempre hay que tener de respaldo tal vez un par más. Porque también hablamos, muchachos, que esto es biología, no es una regla
así como que si fuera un carro, que tú sabes que tal kilometraje hay que hacer esto, porque es mecánico. Esto es biología y nada está escrito, cada cuerpo es diferente. Y siempre puede haber, aunque tú no quieras, una repetición de celo, entonces se te descuadra un poco y para eso ya tienes que estar preparándote para cualquier tipo de problemas de ese lado, ¿no? Perfecto, excelente. Y además que el número de bandas, hace poco también terminé una en la que teníamos, en la que se programaron 6 partos al mes, pero aquí vamos a tener un ritmo de producción cada 14 días, es decir, vamos a hacer parir 3 hembras cada 14 días. También es una manera de hacerlo. Lo decidimos hacer de esa manera porque nos permitía administrar ciertos recursos de una manera más eficiente que hacerlos todos a la vez, 6 partos en una misma semana en el mes. Entonces preferimos trabajarlo de esa manera. Otra de las ventajas de trabajar con bandas es que nos permite hacer nodrizaje. De eso también quisiera que nos comentaras un poco. ¿Por qué sucede esto? Y quiero agregar, ¿cómo te digo? Aportarlo. Tenemos madres hiperprolíficas, ese tema lo tocaba yo hace poco, que por ejemplo tienen 16 pezones, magnífico, y la casa genética te dice, te garantizo 14, 15 lechones por parto. Eso está genial. Pero va a haber un parto en que ella, oye, parió 18, los he visto personalmente hasta de 22. Sé que parió 18 y tiene 16 pezones, pero en la misma banda tienes a otra madre que parió 13 y tiene los mismos 16 pezones. Entonces puedes mover los lechones, entendiendo además que no todas las madres sirven para nodrizas, pero te ayuda bárbaramente, ¿cierto? Sí, en este mundo me he tocado muchos temas del nodrizaje muy buenos, verás. Bueno, nuestro récord en granja, 21 lechones vivos, ¿no? Pero decías, ¿cómo tienes 21 lechones? Porque el cliente siempre dice, no, los lechones, así sean 100, o sea, con una cerda sería muy bueno. Y digo, tiene un punto bien, pero si tú tienes solo una cerda, y esa cerda solo tiene 14 pezones, vas a tener mortalidad o vas a sufrir muchísimo y el costo del lechón se te va a aumentar. Entonces, eso es lo que te permite una banda, ¿no? Hacer una igualación de camadas, le llamamos acá. Digamos, tienes justo tomar 3 partos, ¿no? Y una parió, por decir, 18 y las otras te parieron 12, 13. Entonces, tú separas esos lechones, haces una igualación de camada y no tienes ningún tipo de problema. También hay otra igualación de camadas en granjas ya más grandes, en el que tienen 20 partos en un día. Entonces, ellos igualan separan a los lechones y por peso. Los pequeños se van con una madre, los medianos con otra madre y los grandes con otra. Entonces, ahí ya es otro tipo de manejo espectacular que me parece muy interesante. Entonces, el nodrizaje hay que saberlo usar, ¿no? Ahora, qué belleza. Excelente. Sí, sí. Mira, Daro, otra cosa, ¿no? Cuando estamos trabajando por bandas, ya sabemos entonces cómo podemos calcular nuestras bandas y también depende, como les comenté ahorita, de tu ritmo de producción, pues, porque Daro acabo de poner un ejemplo, hay granjas en las que te dan 20 partos en una semana, grandísimas, ¿no? Entonces quiere decir que podemos tener nosotros un ciclo productivo de 7 días, 14 días, 21 días o 20, incluso 35. ¿Ves? Siendo más eficiente, digo yo, o sea, ya 35 no me gusta tanto, pero hay granjas donde sí se aplica. Hablando de esto, ¿cuál es la relación que existe entre el número de bandas que yo tengo y mis áreas del destete y mis sitios para ceba? Porque si yo tengo una maternidad, bien, o un módulo de maternidad que tiene 3 jaulas y son hembras hiperprolíficas y yo sé que voy a producir de aproximadamente 36 lechones destetos, ¿cuál es la relación que hay entonces con mi área del destete y mis sitios de ceba? Sí, es que eso me encanta porque aquí ya hablamos de densidad animal. Entonces, tiene una relación directa muy importante y hay que saberlo hacer muy bien. ¿Por qué?
hagamos el ejemplo de los 25 lechones mensuales, ¿no? 2 partos, 25 lechones. Entonces, yo sé que mensualmente voy a tener cerca de 25 lechones, pero dices, ¿cómo yo calculo un área, no? Bueno, la literatura sugiere 0.35 metros cuadrados por un lechón. Entonces, en un área de 3 por 3, prácticamente 9 metros cuadrados dividido para 0.35 metros cuadrados que ocupa cada lechón, te está saliendo 25.7 lechones. Tranquilamente puedes poner unos 27 solo en un área. Entonces ahí yo me encargo yo de los cálculos, de que inviertas mejor ese dinero y tener un mejor flujo de lechones en el espacio correcto. Pero aquí viene el punto. No es que vas a necesitar solo una área de lechones. Este lechón se va a quedar, digamos, destete día 21, por ejemplo, ¿no? Al mes siguiente, ese lechón va a tener 51, 52 días. Los lechones deben estar ahí el día 70. Entonces tú tienes que tener mínimo 3, bueno, mínimo no, el estándar 3 áreas de recría, porque se te viene una especie como de cadena, y cuando se va a ocupar la tercera área, tú recién estás despachando la primera. Entonces, haces el vacío sanitario, limpias todo, y de ahí viene la camada, la cuarta camada, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante a la hora de hacer un cálculo. Eso en el área 2, en el sitio 2 de recría. Y en el área de engorde, ahí van a estar más días. Estamos hablando de casi no. Bueno, acá hablamos de 80 días más, al día 150, por lo generalmente lo sacamos. Entonces van a estar más días inclusive. Entonces ahí se hace otro cálculo, ¿no? Acá ocupamos una densidad animal en el engorde de 1 metro cuadrado por animal con piso de cemento. Aquí ya es muy raro que alguien use, ¿cómo les llama? Cama profunda. Entonces, entonces estamos ahí. Digamos, 20 metros, tenemos 25, bueno, un área de 5 por 5, tienes cerdos que pueden tener al día 150, un promedio de peso de unos 110 kilos de peso vivo. Excelente, excelente ese punto. El peso objetivo para sacar, y tiene muy buen promedio. Estaríamos hablando de 150 días de vida, ¿no? Sí, inclusive conozco granjas que tienen mejores parámetros. Es una locura en el sentido de las densidades animales. Conozco, no puedo decir nombres, pero conozco, se podría decir, al mejor engordador del país. Él tiene un promedio de 150 días, 122.5 kilos aproximadamente, en el que me parece una locura porque tiene los mismos, o sea, de una empresa muy grande aquí en Ecuador. Esta empresa le da el balanceado también que usa, es un integrado, ¿no? Y le da también los mismos lechones, pero él pone vuelta instalaciones y mano de obra. Pero él tiene mejores números que esta empresa que es muy grande. Entonces, ahí habla ya del manejo, ¿no? Eso te iba a decir, hay una relación, tiene que haber un equilibrio entre la genética del animal, el tipo de alimento que se está suministrando y el manejo. Imagínate, lograr ese peso en 150 días es todo un récord. Excelente. Acá en Venezuela estamos hablando de entre 120 a 150 días de engorde. O sea, estaremos hablando de 4 meses. Básicamente, las granjas que mejores resultados tienen están mostrando en 4 meses buenos resultados. Cerdos de entre 95 y 105 kilogramos de peso vivo. Y yo pienso que es una media aceptable que te permite ser rentable todavía estás dentro de los parámetros. ¿Ok? Perfecto. En cuanto llamó la atención eso del cama profunda. Es 1 metro cuadrado por cerdo en el sitio 3, ¿verdad? Pero los que tienen cama profunda, que no es muy común por estrés calórico y por otros factores, es la misma medida por cerdo, son los mismos metros, es el mismo metro cuadrado o...
todo lo contrario, amigo. En realidad, bueno, esta experiencia la tengo, bueno, no de campo, pero sí de muchos clientes en Perú cuando yo voy a visitar. En Perú es todavía muy fuerte el tema de la cama profunda. Y yo soy un poco, no enemigo, pero no me gusta la cama profunda. ¿Por qué? En el sentido de la densidad animal. Prácticamente un cerdo ocupa cerca de 1.7 metros cuadrados. Entonces, donde yo meto 17 cerdos, en cama profunda solo meto 10. Este es un negocio de volumen, entonces yo no lo considero por acá rentable, pero aquí yo me quedo callado en el sentido, la cama profunda te sirve en lugares donde el agua es de difícil acceso. Entonces, digamos, yo soy de una zona de que hago un hueco 8 metros y encuentro agua. Entonces, yo soy el más feliz. Para mí es lo más normal. Pero las condiciones de muchos colegas productores de Perú son totalmente lo contrario. Entonces, tuve la experiencia de ir a una granja y me comentó que esta persona, para sacar agua propia de un pozo, perforó, yo podría decir cerca de 250 metros, o tal vez más. Y yo en broma digo, o sea, es más probable que encuentres petróleo en Perú antes de agua, ¿no? Entonces son otras cosas muy, muy distintas en el que se tienen que adaptar a otros sistemas de producción y aún así producen y tienen ganancias. Entonces, la cama profunda, como digo, sí sirve en casos muy específicos. Pero si acá tenemos, bueno, acá el agua es abundante, donde puedes hacer una limpieza, donde puedes mejorar de ese lado, no le veo yo el sentido, ¿no? Pudiendo producir más por metro cuadrado. Esa es la respuesta. Dejas de producir más por metro cuadrado. Y entramos a un punto clave también, que es el tema de la aclimatación del lugar. Yo soy de los que, yo tengo clientes en los que me han dicho, oye, mira, se me murieron tantos cerdos asfixiados, porque aquí por lo menos en el estado Zulia, Venezuela, tenemos temperaturas altísimas. O sea, la sensación térmica puede ser 32 grados, 34 grados incluso. Y tener esos cerditos, estos lechones en cama profunda, mueren asfixiados. Entonces, es una de las causas en el oriente del país también. Una de las causas, una de las razones, mejor dicho, por las cuales yo le digo al productor, si tú tienes un problema, o mejor dicho, estás en un área de altas temperaturas, no utilices la cama profunda en ese caso. Bien, y a propósito de la temperatura, me gustaría que nos contaras la importancia de la aclimatación en un galpón o en una nave. ¿Cuál es el punto, o digamos, la temperatura y la humedad idónea, tanto para el área de ceba como para el área de reproducción, tomando en cuenta, por ejemplo, que en un área de maternidad se manejan dos temperaturas? Tienes la temperatura de la cerda y tienes que manejar la temperatura del lechón, que tiene que estar a 28, 31 grados aproximadamente. La cerda es mucho menos. Entonces, el productor tiene que estar capacitado para poder manejar esto y tener eficiencia, porque a la larga eso se va a manifestar en los resultados y te puede elevar incluso la mortalidad en lactancia. No, bueno, la aclimatación es algo muy chévere porque, a ver, gente, hay que pensar de que hay veces que yo publico videos de las grandes granjas y dicen, no, climatizar hay que poner paneles húmedos, extractores, y es muy caro y todo. No, muchachos, aquí ya vamos con la tecnificación. Como lo dijo algún colega, por ahí lo vi en los comentarios. La tecnificación empieza desde poner un termohigrómetro en tu granja. Tú saber las temperaturas del día, cómo vas y las estudias. Yo antes de eso agrego otra cosa. Para mí es muy importante a la hora de construir tu galpón, la altura del techo. Entonces, si hablamos de un lugar muy, muy caliente, 30 grados, imagínate 30 grados afuera, adentro debe ser 40, entonces estamos hablando de que hay mucha, y aparte por la concentración de amoníaco,
por el volumen de animales, entonces hablamos de muchos problemas que se pueden ahí converger. Alzamos techo y yo siempre digo, primero, como digo, si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas bien desde el inicio. Mínimo 3,5 metros la parte más baja. Si es acá, así. La parte más baja, 3,5 metros de altura. ¿Por qué? El aire caliente siempre sube. Okay. Siempre va arriba. Y al tener techos más altos, se va a desfogar por todos los lados. Entonces, hablamos ahí ya de que tú sabes que tal vez al mediodía vas a tener temperaturas más altas, pero en la noche las temperaturas bajan. Entonces ahí tú ya puedes, ahí viene todo lo contrario del estrés calórico, ya viene vuelta acá el estrés por hipotermia, se podría decir, en lechones, vuelta en ese caso. Ahí ya puedes jugar con cortinas. No necesitas, como te digo, grandes cosas, grandes inversiones, sino un poco más de creatividad. Y si no tienes para cortinas, por ejemplo, porque tal vez puede ser estás empezando y la inversión es tal vez un poco alta, los mismos facos de los balanceados puedes coserlos todos y sellar todo y haces una especie de juego de cortinas tranquilamente. Como te digo, no necesitas. Aquí es donde yo siempre digo, en momentos de crisis, la creatividad es donde se desborda, ¿no? Entonces, hablamos ahí ya de temperaturas. Imagino que Venezuela tiene las mismas, tal vez, tipos de temperaturas que tenemos acá. Somos muy parecidos en ese lado, igual Colombia. Y bueno, una cerda, según la literatura, dice que 18 grados es donde va a estar lo más cómodo posible. Pero seamos realistas, eso no, en lugares como acá no va a pasar. Pero con que la tengas a 24 grados, la cerda en gestación va a estar en un confort extremo, en donde si tú vas, literal, tú vas y tienes esas temperaturas, ellas solo van a estar dormidas y solo se levantan para comer y beber agua y vuelven a dormir. Entonces ahí tú ves que de verdad está funcionando todo esto. Y en maternidad es el reto, porque la cerda debe estar aclimatada, porque una cerda con estrés térmico produce menos leche. No come, no bebe agua, o a veces el agua por mismo calor viene caliente, entonces es todo un shampoo de desgracias. Entonces, vuelta al lechón, vuelta va a estar bien calefactado, porque él debería estar a 30, 32 grados su temperatura promedio, pero la cerda le va a dar mucho calor. Entonces, ahí es donde vienen en juego, se podría decir, las maternidades, por ejemplo. Tenemos maternidades con piso térmico, donde solo están los lechones, o con una especie de visera cubierta arriba con una lámpara de calefacción, donde solo le pega una parte de la maternidad, donde los lechones van a desarrollarse. Entonces, ellos se reúnen ahí, se duermen, y cuando tienen hambre, bueno, se van donde la mamá. Entonces, esos temas hay que saberlos manejar bien, y como te digo, no necesitas grandes inversiones para saber cómo conocer las temperaturas en tu área, ¿no? Exacto. Bueno, interesantísimo esto. Yo siempre soy enfático en que, por lo menos, el cerdo, él no suda, él no puede sudar, y por eso es importante que nosotros. Hay muchos que me dicen, ¿cómo que no suda? No suda. Puede haber calor, tócalo. Eso no es termorregulador. No es termorregulador. Y hay muchos se sorprenden, es algo básico, pero es bueno que lo digamos. Por eso es importantísimo que usted aclimate su nave. Hay quien usa aspersadores, hay otros que utilizan nebulizadores. ¿Qué sucede? Y aquí, bueno, esta es mi opinión al respecto. Tener aspersadores en maternidad, ni por asomo, por lo menos para mí no. Soy yo lo que piensa de que una hembra en maternidad tú no tienes por qué estarla mojando, bañándola, y mucho menos a los lechones, porque son extremadamente delicados. Incluso a las mismas hembras en gestación, salvo en sitios, porque debo reconocer, yo lo he hecho con algunos productores, sitios donde la temperatura es muy alta, en las horas más calurosas del día, activamos unos aspersadores o creamos unos sistemas con una manguera, presionamos un botón, abrimos una válvula y las refrescamos un ratico, pero tiene que haber un excelente drenaje
en ese piso, que no haya encharcamiento, que no le dañen las patas, las pezuñas en este caso, a la cerda. Una de las razones, una de las principales razones por las cuales se descartan hembras es por problemas en las patas y son hembras excelentes, pero ya cuando no pueden sostener una camada, entonces dejan de ser funcionales y eficientes. Entonces todo esto juega un papel crucial con la temperatura y la humedad dentro del, de la nave o del galpón. Qué buen aporte, Daro. Sumado a esto, para que vean lo que es la parte de la programación, la infraestructura, ambientar mi nave para que tenga una excelente humedad, una excelente temperatura, como debe ser, viene la parte de la alimentación. Qué importante es la alimentación. Daro, según tu experiencia, el manejo que estás dando ahorita. ¿Alimento industrial o alimento artesanal? Entiéndase, alimento artesanal, el que yo productor lo fabrico porque tengo una fórmula balanceada y la voy a hacer para una X etapa. Yo daré mi aporte después de ti. Quiero conocer tu opinión. ¿Cuáles son las implicaciones a tomar en cuenta? Bueno, el alimento industrial, como digo, tiene una garantía, se podría decir, tiene una experiencia de atrás. Pero también seamos realistas, el alimento industrial, al menos en Ecuador, es una inversión más alta. Comparado al alimento artesanal, en el que si tú tienes una receta, los costos bajan, pero aquí viene el pero, en el sentido de, yo diría como productor, yo solo fabricaría alimento artesanal si yo engordo. Pienso que ahí es donde más se va los costos y donde no se necesita tantos detalles a la hora de elaborar balanceado. Que ojo, no es que digo que sea fácil, hay que tener una experiencia en ese lado, ¿no? ¿Por qué no, digamos, en gestación, maternidad o las fases críticas para mí que son predestete o destete? Porque hay tal vez ingredientes que tú no vas a conseguir tal vez para una producción pequeña. Entonces tal vez solo vas a conseguir para toneladas y toneladas de comida en donde tú no vas a saber qué hacer con tanto para tu producción pequeña. Por eso yo digo, puedo decir, un balanceado de engorde aquí en Ecuador tiene un promedio de $30, $31 por saco de 40 kilos. Pero clientes que elaboran su propio balanceado, hay veces que me comentan, dicen, no, yo elaborando mi balanceado de crecimiento, día 70, engorde 1 y engorde 2, como se suele hacer aquí, yo por saco, me cuesta, $22. Entonces estamos hablando de $10 casi de diferencia, en el que si yo compro 2 sacos industriales, de marca industrial, comercial, yo puedo producir 3 personalmente. Entonces, y estamos hablando de volumen. Entonces, esto es un tercio más. O sea, hablas de que te va a convenir sí o sí. Y otra cosa, no es como que si tú quieres elaborar un balanceado, habla con un nutricionista, ¿no? Este nutricionista te va a ayudar muchísimo porque la misión de él es hacerte una dieta balanceada. Depende también tu área geográfica para que no gastes de más en materias primas donde tal vez no encuentres cerca de tu zona. Y de aquí viene la última que agrego, es que por es que yo soy un poco miedoso de la elaboración artesanal, es que al elaborar tu balanceado artesanal, bueno, un balanceado en general es una cadena. Y si un ingrediente no está en óptimas condiciones, porque no es que solo agregas un ingrediente, toda la producción de ese lote te va a ir pésimo. Entonces, como digo, el que lo hace, mil respetos, todos mis respetos que tiene, pero como te digo, ese es mi punto de vista y yo porque tengo un poco más de cuidado en eso. Bueno, yo puedo agregar lo siguiente. Primero, me llama mucho la atención lo que me estás diciendo. El precio del alimento balanceado allá en Ecuador
me dice que está entre los 30 y 32. Estamos hablando de alimentos de alta genética, de alta calidad. Sí, se podría decir como que el alimento premium, ¿no? Ok. Acá en Venezuela, una de las mejores marcas se consigue en dos precios. Está entre el 35, 40 dólares, 33 si se lo compras por cantidad a la planta. Pero si pagas en bolívares, en nuestra moneda, el precio te aumenta un 43%, porque tenemos una disparidad cambiaria bárbara. Claro, este es otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero lo traigo a la palestra porque hablaré de mi caso. Nosotros sembramos maíz, tenemos quien un proveedor de soya y nos hemos visto en la obligación de hacer nuestros propios alimentos balanceados en la zona donde yo estoy, porque no llega alimento. No hay, o sea, no llega a la zona donde estoy alimento de buena calidad. Y el alimento que nosotros sacamos sería el premium del pueblito donde nosotros estamos, para que te hagas una idea. Por supuesto, usando secuestrantes de micotoxinas, promotores de crecimiento, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, probióticos, núcleo de minerales, etcétera, para poder darle, y aún así las ganancias de peso son inferiores a cuando se usa alimento industrial. Y aquí viene un punto de inflexión. El tema de las micotoxinas. La materia prima que el pequeño productor le llega, lamentablemente la mayoría, sobre todo la fibra como el afrecho, que se conoce como el salvado de trigo en tu país quizá, viene muy contaminada. A veces me ha pasado, la harina de soya viene ligada. Entonces, eso te baja muchísimo la calidad del alimento, y al bajar la calidad del alimento, te baja la calidad de tu producto, evidentemente. Y estoy contigo en eso de que usarlo en el área de ceba es mucho más beneficioso y menos riesgoso que usarla en el área de reproducción. Porque dime qué comen tus animales y te diré qué producen. ¿Qué come ese berraco? Y te diré qué tal está la motilidad, la viabilidad de esos espermatozoides, la ovulación de tus hembras reproductoras, la ganancia de peso de esos lechoncitos que van, o el peso con el que están saliendo los lechoncitos. Agrego el alimento preiniciador. Imposible, por lo menos para mí, por poderlo hacer, porque ahí se usan unas materias primas que son muy costosas y escasas además. Por lo menos, mira, tienes que conseguir suero deslactosado en polvo. ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a conseguir? Por lo menos aquí. Y hablamos que también con un tamaño de, bueno, acá el peletizado en los lechones, el balanceado peletizado, que debe ser muy, muy pequeño para que ellos tengan una mejor reabsorción. Correcto. Entonces, bueno, creo entonces que coincidimos en que entre alimento industrial y alimento artesanal, creo que el productor debe proyectarse a utilizar el alimento industrial porque va con mayores garantías de éxito. Bien. Ahora cuéntame algo, claro, hablando del tema de la alimentación. He visto en mucho del material que ustedes comparten, que es valiosísimo, la verdad, un sistema de alimentación que ustedes tienen que es automático y otro semiautomático. Hay uno que es a través de unas cadenas, ¿correcto? Y hay otro que ustedes tienen que colocan el alimento en el envase, en el surtidor, y luego presionan un botón y ¡plum! Y cae todo ahí. Antes de quedarnos de esa experiencia, por favor, denle tacta a esa pantalla. Ya saben que yo no soy lo que pido like ni regalo, pero apoyen este like que está por demás de bueno, una información de gran valor. Sigan al amigo Daro en su cuenta personal y también a Max Farmer. Y bueno, vamos a escuchar su opinión al respecto de los sistemas de alimentación automáticos y semiautomáticos. Bueno, esto en gestación es algo que, bueno, se ideó. Uno como empresa siempre trata de darle, bueno, nosotros vendemos equipos, ¿no? Y como vendedores siempre buscamos mejorar el manejo para las personas de ese lado.
¿Qué pasa? En gestación el sistema semiautomático y automático. Vamos por esa etapa principalmente. Adelante. A la, tú eres productor y tú sabes el sistema que cuando tú alimentas a las cerdas manualmente es un estrés terrible. O sea, Bárbaro. la mejor consentida va a ser la primera y la segunda. Chéverísimo. O sea, no vas a decir que no. Pero ¿y si te toca alimentar a 100 animales? En este caso yo una vez vi, antes de hacer una automatización completa en una granja de 1000 madres, cómo les daban de comer manualmente. Manualmente. Wow. Entonces, lo que ahora aquí hacemos es semiautomático. ¿Por qué? Porque el llenado es manual en los dosificadores, en el que, ¿sabes? La cerda solo va a sufrir ese momento, pero ya mientras está comiendo, tú vas llenando los dosificadores. Y mediante una polea, cuando ya, digamos, yo le doy de comer 2 veces al día, por ejemplo. Le doy de comer 2 veces al día y mediante una polea, yo ya di de comer una fila de 100 madres. Entonces, estamos hablando de que te quitas, primero, mejoras los parámetros a la hora de alimentar, porque al tratar de alimentar con tal de darles rápido, yo he visto clientes que agarran un balde y solo les dan, y tú no sabes cuánto tú les das en ese momento. Vuelta acá con más calma, tú ya dosificas correctamente la cantidad necesaria. Entonces, tal vez le diste de más o tal vez le diste menos. Entonces, tú no puedes tener un control de la condición corporal de tus cerdas de ese momento. Y ahí hablamos del semiautomático, que yo lo considero bien hasta tal vez 70 madres, pero ya si quieres darle, o si tienes obviamente el músculo financiero para poner una pequeña tolva, poner un motor a cadena y darle de alimento a todos, es algo impresionante porque prácticamente el trabajo, ojo, no estoy diciendo que vas a necesitar menos personal, sino que ese personal vas a trabajarlo más inteligente. Mientras las cerdas están comiendo tranquilamente, el personal viene, baja el malacate, lo vuelve a subir, las cerdas están comiendo, él está limpiando. Él está controlando tal vez otros factores que no tuvo tiempo antes y ya hay un trabajo más inteligente. Entonces, por ese lado, igual en maternidad, también de 300 maternidades, se les da de comer 4 veces al día, depende de la condición corporal. Entonces tú en el dosificador, ya cuando hablamos de automático, tú le controlas la dieta que quieres tener. Entonces es algo muy, muy, muy chévere de ver porque le hemos mejorado mucho el manejo aquí en Ecuador y queremos implementarlo en Perú también. Y estamos muy contentos del gran recibimiento que ha tenido esto. Y hablando del engorde, vuelta aquí es más ganancia que pérdida. La pérdida aquí es imposible porque, digamos, he automatizado galpones de, qué sé yo, 1000 cerdos en un galpón de engorde. Entonces, yo veo siempre el antes y el después. El antes, el pobre chico se mataba descargando todos los sacos diariamente para darles a cada rato los cerdos en sus comederos semiautomáticos. Y vuelta yo acá, ¿qué hago? Como es de una etapa, gracias a Dios, es una sola etapa ese galpón, del silo sale el balanceado y en el último comedero yo te pongo un sensor. Cuando el sensor detecta que tiene poca comida, empieza a darles comida a todos los comederos de todas las habitaciones del galpón. Maravilloso. Entonces, el galponero simplemente tiene que estar atento tal vez a algún tipo de enfermedad que puedas ver ahí o algún tipo de tratamiento, la limpieza y ya no te preocupas más por nada, ya lo trabajas más inteligentemente. Entonces son cosas que se ayudan a mejorar y de paso, como les digo, un poquito con esta granja que tuve la experiencia de 1000 madres, se le arregló la vida porque primero la granja 1000 madres. tenía... Bárbaro, ¿no? Ese sistema automatizado, todo que...
Sí, sí, ahí nos graduamos porque fue una granja muy, muy difícil en ese momento y los parámetros de él, de la granja en el suelo. Hablamos de 11 partos nacidos, perdón, 11 lechones nacidos vivos, destetaban al día 21 de 4.5 kilos. Entonces, estamos hablando. Y aparte, si paría, los aplastamientos eran muy altos por el estrés calórico, ¿no? La cerda cuando tiene estrés se para, se cuesta, se para, se cuesta con tal de hidratarse como mejor pueda y ahí se viene uno, dos aplastamientos por cada camada. Ahora, bueno, cuando ya después volví, recién se estaban viendo los primeros resultados, casi 13.5 nacidos vivos. Hablamos de una granja de 1000 madres, o sea, no es que hablo de una granjita pequeña. 13.5 nacidos vivos. Ajá. Y destetaba de 6.3 kilos. Entonces, es algo, Oh, o sea, bárbaro. Pero es que entonces, nada más en nacidos vivos, estamos hablando de 2000 lechones más, porque tenía entonces, 11. exactamente, La fortuna. exactamente. Él destetaba 500 lechones cada semana. 500 lechones. Y un número muy bueno, o sea, ahora está por los 700. Y ahora sé que más, porque la granja daba para mejorar parámetros porque estaban en el suelo. En tres partos él pagó todo, literal. Y de ahí, los gordos, porque yo me llevo muy bien con el jefe de granja, me comenta que antes tenía 110 kilos promedio, a pesar de tener esos números muy, muy bajos. Al día 150 tenía 110 kilos promedio. Ahora está llegando a los 122 kilos aproximadamente. Entonces, Bueno, estamos hablando de que no lo vean como un gasto, realmente es una inversión muy buena que les cambia la vida. excelente. No, de verdad que qué experiencia tan grata esa y cuando el productor logra mejorar los parámetros, súper motivante además. Y para el que nos está escuchando, vean esto como una meta alcanzable de que se trabaja con orden, lo puede hacer. Fíjenselo, la experiencia de Garo, una granja con 1000 madres, pero con parámetros realmente, con resultados bastante preocupantes. Y con esta inversión, bueno, un cambio radical. A propósito de eso, Daro, no sé si es un atrevimiento de mi parte. Una granja para 100 madres o para 70, ponte tú. ¿Cuánto estaría el estimado invertir para automatizar? Para automatizar su sistema de alimentación. Tomando en cuenta, no sé, si se necesitan silos, si en vez de lugar un sinfín se coloca el sistema de cadena, ¿sí? Sí, bueno, te cuento un poquito la diferencia. Yo soy, cuando hablamos de sitio uno, en cuanto a alimentación automatizada, tiene que ir a cadena. ¿Por qué? El sinfín es muy bueno, pero para galpones siempre con un pasillo intermedio y una línea recta. Pero hablamos de gestaciones, digamos, en granjas, puedo decir 500 madres, 5 filas Ajá. de 100 jaulas, por ejemplo. Entonces, el sinfín no puede girar 90 grados porque en ese giro hay mucho estrés por rozamiento y tienden a romperse. Ujú. Entonces, ahí es donde entra la cadena. La cadena puedes hacerlo como que sea y tranquilamente. Más Aparte de eficiente. eso, ajá, muy más fácil hacerlo. He visto barbaridades en esta vida en el que le ponen 3 motores a 3 filas. Entonces, imagínate el costo, ¿no? Por un sinfín, ponerle un motor por fila es algo absurdo y muy costoso, ¿no? He visto por ahí que no me gusta porque para mí eso es mal asesoramiento, pero suele verse. Por eso, un solo motor, una cadena de, puedes decir, 300 metros, todo lo demás. El precio es relativo. Yo primero te digo, yo de precio soy malísimo. Yo puedo decirte esto y a la final puede costar menos o más. Pero el precio es relativo porque nosotros tenemos que visitar la granja, hacer nuestros cálculos, porque Ujú. siempre varía. Cada granja es un mundo distinto. Entonces Claro, hay que ver cómo total. colocar el silo.
o tal vez la tolva, y de ahí adaptarnos en cuanto a medidas de cómo alzar la cadena y hacer todo el sistema. Pero sí, siempre visitamos granjas a nivel nacional y hacemos todo ese tipo de cálculos, se le da la proforma al cliente y bueno, ahí ya empieza, ahí ya va el tema con mis chicos de ventas. Excelente, perfecto. Los que quieran saber al respecto, los seguidores en Ecuador que seguramente están siguiendo a Dario y a Max Farmer, comuníquense con él para este tipo de información. Y los que estamos acá en Venezuela, bueno, aprovechar al máximo esta información que nos está dando y el paso gigante que se da en una granja que logra automatizar todo su sistema de alimentación. Algo de vital importancia para nosotros poder tener buenos rendimientos. Fíjense los parámetros que manejaban incluso las granjas más grandes, creo que tienen mayores problemas que afrontar por el tema de la alimentación. No es lo mismo manejar una granjita de 10, 20, 50 madres, lo puedes hacer de una manera más específica, más puntual, que tener 1000 madres en una granja. Es todo un reto. Claro, mira, tú sabes que me gustaría también comentar, quizás retrocediendo un poco en todo lo que hemos hablado. Me llamó la atención porque me dijiste de que en esa granja, por ejemplo, de 500 madres, tenían gestaciones de 5 filas de 100, ¿verdad? Bien. Estas granjas que tienen en una nave lo que es la parte de gestación, la parte de maternidad, lo ideal es tener dentro de ese galpón, de esa nave, un área para monta y para recelo, ¿cierto? Te pregunto porque si nosotros agarramos un recelador y lo pasamos por toda la fila donde tengo todas las madres en gestación, tengo que saber manejarlo o dividirlo en varios sectores, es decir, bueno, de este sector para allá ya están las que están confirmadas la preñez, cierro el pasillo y hasta ahí me llegaría el berraco. Lo traigo a consideración porque me llama la atención que todo lo que hemos hablado, imagínate tú en una pequeña granja, es un reto, imagínate tú en una granja de esas dimensiones. No, es algo, yo te cuento lo que he visto, porque como te digo, cada mundo cada granja es un mundo muy interesante, muy chévere. Y sí, claro. Digamos, pongamos el ejemplo de una granja de 500 madres, 500 jaulas, ¿no? Entonces, estas personas se organizan así. Las primeras 50 van con el berraco, celador. Y de ahí, al frente, están ya cerdas que pasan los 60, 70 días de gestantes, ¿no? Entonces, ahí le acercan el berraco y está ahí, pero se manejan ya por zonas. Cuando estas cerdas se confirman preñez, se las cambia, se las vuelve a cambiar a otro lado y ese sitio queda solo para la siguiente banda. Entonces ya van así por bandas, como te digo, programación, y el berraco también no tiene que estar caminando 100 metros más allá y todo, sino que él está también en su área de trabajo, se podría decir. Perfecto, me encantó la aclaratoria. En esencia, básicamente lo que hay es que tener dentro en nuestra área de gestación, ¿verdad? Si no tienes área de monta, tienes que tener un sector determinado para el número de bandas que tú tengas, donde van a hacer la recelación y la inseminación, en tal caso, donde aplique. Y no mover a la cerda, esto sí lo agrego yo, antes de los 35 días de haber sido servida, para evitar problemas, para evitar abortos, reabsorciones, camadas pequeñas, en fin, para no interrumpir en lo posible la gestación durante estos primeros 35 días. A modo de reflexión, Daro, me gustaría, y los que tengan alguna pregunta, pueden formularla y con gusto la vamos a estar respondiendo. Por favor, denle tag a este live. Como reflexión, Daro, ¿qué es lo primero que debe hacer un porcicultor para dar ese primer paso hacia la tecnificación de su granja? ¿Qué es lo primero que el porcicultor debe tener y debe hacer para decir, bueno, tengo una granjita de 10 madres, vamos a tecnificar? Bueno, es una pregunta muy importante porque yo también entrevisto, tengo un canal de podcast y yo siempre es mi consejo que le hago le pido el consejo al entrevistado, ¿no? Y digo,
¿cuál es el consejo que le das al pequeño porcicultor que ya quiere dar el siguiente paso? Y bueno, ahora me toca a mí responder y me parece muy chévere porque, y coincido mucho también, muchachos, asesórense, asesórense mucho, lean. Yo siento que no lee la gente, no quieren a veces que todo esté comido, que les dé ya las cositas y no. Yo siempre les digo, contrasten la información que les dan. Como digo, no busquen al que tiene más seguidores o algo así. Yo digo, tengo muchos amigos impresionantemente porcicultores que ni redes sociales tienen. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Tienen una granja, muchachos. Ensayen. ¿Sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Voy a probar un balanceado con este lote y voy a probar el otro balanceado con este lote. Y comparo números. Y digo, ya, me gusta y me voy por este lado. Cada manejo en cada granja es diferente. Puedes, y ya tienen la granja, entonces aprovechen, antes de dar el salto, aprovechen en cómo ajustar, porque esto es un costo que representa. Y al final siempre, bueno, desde mi punto de vista, si van a tecnificar, tal vez cueste un poquito más, pero vale la pena hacer las cosas bien desde el inicio. Entonces vamos a construir algo, hacerlas bien desde el inicio para no tener problemas al futuro y siempre con una meta clara. ¿Sabes qué? Yo estoy empezando con esto, pero quiero terminar acá. Entonces, en determinado tiempo, por objetivos. Tal mes tengo que estar así, tal año y así, poco a poco. Y estamos aquí, estamos tú, estoy yo tal vez, están más profesionales para asesorar de la mejor forma y éticamente de ese lado y siempre con las mejores ganas de guiarlos y que su emprendimiento vaya por el mejor camino. Perfecto. Excelente, Daro. Gracias por tus palabras y por esta entrevista tan productiva y tan provechosa para todos. Quisiera que, bueno, hay algunas preguntas. Me está preguntando el amigo Luis Pérez por aquí. Él pregunta de que a partir de cuántas madres sería rentable. Es una pregunta que mucha gente la hace, ¿verdad? Vamos a responderle con toda humildad. Y también a decirles, no sé si Daro está de acuerdo conmigo al respecto, que independientemente del número de madres que tú tengas, conozca los tiempos biológicos de la cerda, conozca los retornos de la inversión. Mucha gente inicia esto pensando que se va a hacer millonario, se va a hacer rico en 4 meses y no es así. No es así. Esto tiene un proceso de constancia. ¿Ok? Adelante, Daro. Bueno, yo siempre digo, tengo casos de que vienen clientes y dicen, no, es que mi vecino se acaba de poner chanchos y lo veo súper bien y todo, yo quiero hacer lo mismo. Bueno, primero enamórense de la porcicultura, aprendan y siempre digo, aprendan todos los procesos porque cuando ustedes van a crecer van a necesitar técnicos, van a necesitar ayudantes y ustedes no pueden dejarse ver la cara, se podría decir, de alguien que ustedes no sepan. Tienen que estar ya adelante como dueños del emprendimiento, ¿no? Entonces, siempre hago énfasis en ese lado. Y la pregunta del millón que siempre le hacen, ¿con cuántas madres puede ser rentable? Yo hice un pequeño cálculo, podría decir, y solo engordando, no teniendo madres, solo engordando, si tú tienes una camada mensual de unos 40 lechones aquí en Ecuador, obviamente, me baso en los precios de aquí en Ecuador, si tú engordas unos 40 lechones mensuales, tú estás teniendo tal vez un retorno de, solo para ti, ya pagando todo, cerca de entre $1,500 a $2,000 como sueldo para ti, ya pagando todo alimento, pagando todo lo que es agua y todo lo demás. Ahora imagínate, yo te hablo tal vez de un lechón que lo compres al día 70 en $80, por así decir. Ahora imagínate producir tu propio lechón, que va a ser menos costo, y elaborar tu propio balanceado, que va a ser menos costoso. Entonces, ahí es la cosa, ¿no? Claro, me llama mucho la atención, porque así como tengo mucha gente que apoya el contenido y que se está
digamos, educando, pues, porque la misión, el objetivo de esta charla es netamente formativo. Hace unos días yo hablaba en uno de mis videos sobre el costo de producción del lechón, ¿bien? Y de la importancia que hay que tener a la hora del ojo que hay que tener a la hora de comprar un lechón que venga de otra granja, que tengan protocolos sanitarios, que hayan sido destetados a un peso correcto, porque si no usted estaría echando su plata a la basura, les comentaba yo. Y este negocio no es para perder plata, se supone que en todo negocio se pierde plata si no toma las decisiones informadas. Y yo les decía que si usted compraba un lechón con aproximadamente 8, 9, 10 semanas, era mejor aún, porque la granja que te lo vende ya lo sacó de su etapa de destete prácticamente. Tú lo vas a llevar a ceba, donde se reducen tus costos de producción y puedes ser más eficiente. ¿Tú qué le dices a esos productores o a esas granjas que venden lechones recién destetados? ¿Es recomendable comprar un lechón de 6, 7 kilos con 1 o 2 días de destete, o ya comprarlo cuando ha tenido su etapa ya cumplida, pues digamos de 50, 60, 70 días de vida? Ya, es una pregunta muy chévere porque estás vendiendo un bebé prácticamente en donde primero el cambio brutal que tiene de maternidad a sitio 2 es un golpe de estrés muy fuerte, lo estás separando de la madre y tener a otro sitio es muy fuerte, ¿no? Ahora imagínate cambiarlo a otro lado y que tal vez no estén las temperaturas correctas que necesita un lechón, los manejos, los cuidados. Te voy a hacer un poco de nuestra experiencia. Nosotros no vendemos cerdos de engorde, solo hasta los lechones, ¿no? Sitio 2. Entonces, por lo general, vendemos cerca de los 45 días, pero siempre con la misma forma de decirles, ¿no? Mira, el lechón necesita estar 15 días más mínimo en piso plástico y bajo condiciones que deben tener un buen desarrollo, porque yo te estoy dando un producto de calidad, pero el producto de calidad desde que sale afuera hacia ti ya cuenta, tiene que seguir el mismo rendimiento, ¿no? Y las mismas cosas, por eso yo cuando vendo un lote o algo, inclusive le paso un PDF de cómo deben ir, digamos, las etapas de las vacunas que siguen, tal vez, de parasitación. Y también, bueno, los lechones ya van correctamente inmunizados, ¿no? Micoplasma, circovirus y PPC, peste porcina clásica. Entonces, estamos dando un producto de calidad que te va a ayudar mucho, pero tú también tienes que seguir ese nivel para tener los grandes resultados que vas a tener, ¿no? De verdad te agradezco el comentario y que lo hables desde tu experiencia, más aún, porque reafirma un poco lo que yo he venido predicando y de lo que creo que es el deber ser. De que si vas a vender un producto, que sea un producto de calidad, porque mi filosofía es la siguiente: si a mi cliente le va bien, a mí me va mejor o me va tan bien como a él, ¿correcto? Entonces, tiene que ser una relación ganar-ganar. Acá en Venezuela se están vendiendo los lechones que vienen de granja, entre 80 y 100 dólares están pidiendo. Pero son lechones recién destetados y que la gran mayoría no cumplen con el requisito sanitario que tú bien lo acabas de decir. Mi opinión al respecto es: si yo voy a vender un lechón, entonces tiene que tener las vacunas que acabas de mencionar, tiene que tener un peso específico y haber cumplido su periodo de lactancia como debe haber sido, haber salido con un peso adecuado, porque eso te va a garantizar a ti que los compras que vas a tener unos buenos resultados, una buena canal, una buena ganancia de peso, y ese sería el objetivo. Acá he visto casos, me parece incluso un poco lamentable, donde te dicen, no, vale 80, recién destetado, pero si te lo vendo con 35 kilos, entonces te cobro por cada kilo 3.5 dólares adicionales. Entonces es una cosa alada de los pelos que yo digo, no tiene sentido, porque la responsabilidad del productor de los lechones es hacer lo que tú acabas de describir
y vender un producto de calidad, que te asegure el éxito a tu cliente. No, sí, inclusive yo, bueno, somos muy estrictos en la estación experimental, en la salida de animales, porque acá el gobierno, para transportar animales de una granja a una granja B, necesitan estar sí o sí vacunados contra la PPC. Y ese es un arete especial en donde tú vas, entras con ese código y tú dices, digamos, tú estás en Santo Domingo, por ejemplo, yo te vendo lechones. Yo te voy a vender este lote de 10 cerdos para ti. Entonces, ya Caldera, tú me das todos tus datos, DNI, dirección y todo. Tienes que estar registrado como productor y yo te mando desde mi base de datos a tu base de datos con los códigos de aretes, los cerdos que van hacia ti. ¿Por qué? Porque, digamos, si tú estás en tu camioneta con los cerdos sin aretear, y te para por AVE la policía y te dice, ¿y dónde están los aretes? ¿Dónde está la guía de remisión, de transporte y todo? Te metes en un buen problema acá, en el que te va a costar más por buscar tal vez un poco menos el precio, pero, y aparte, No, si no están inmunizados, ¿tú cómo vas a meter una bomba? Se podría decir que tal vez esté bien o no tengan tal vez PPC, pero ¿cómo vas a meter algo así a una granja en el que tú estás haciendo bien las cosas? Y eso te cuento porque yo tengo un cliente también que él se dedicó a engordar, ¿no? Solo compraba lechones de 5 o 6 granjas diferentes y buscaba reunir tal vez para tener unos 100 lechones mensuales, ¿no? 100 cerdos al final de la ceba. ¿Qué pasó? En una granja tuvieron una peste. ah, Ingresó eso a su granja y se fue todo abajo. Entonces, a base de eso, por eso digo, hay que saber comprar en lugares que te den esas garantías. A base de ese problema, él decidió ya no más comprar lechones, compró sus madres y él está produciendo sus lechones porque él sabe lo que está produciendo. Entonces ya no le ven gato por liebre en ese sentido y ya se dedicó mucho a eso. Entonces, a eso les digo, siempre con unas vacunas al día, todo eso siempre entregamos acá. Y es lo que tal vez, no sé si lo harán otras granjas, pero es algo que es el plus que damos nosotros como servicio. excelente. Te aplaudo el modo que ustedes lo trabajan. Y bueno, les queda una información valiosísima a quienes nos escucharon. Ya saben cuál es el deber ser. Y repito, si a mi cliente le va bien, a mí también. Daro, si quieres agregar unas palabras más, de verdad te lo agradezco. Estoy muy contento con la entrevista de hoy. Espero que se repita, que podamos hablar de otros temas más adelante para poder seguir aportando a la comunidad. Y bueno, ¿por qué no tener a otro invitado también? Me comentaste que hay otra persona que nos puede aportar muchísimo. Me encantaría para hacer esto más dinámico. Y bueno, te escuchamos. Sí, no, primero, Caldera, me siento muy honrado de que nos hayas invitado. La verdad, nunca creí en ese lado. Siempre, como digo, soy por lo general el que entrevista. Y nada, yo siempre aprendo más de ti, salgo siempre aprendiendo y estoy muy contento tal vez algún día podernos ver en persona y extendernos ahí un fuerte abrazo, pero sí, yo voy a hablar con un par de colegas del Perú y hacer como que una triada, ¿no? Hacer los 3 países y hablar de un poco de estas versiones de las realidades porcinas que tenemos en cada país. Porque tú me dices un cerdo $80 día 21 y yo agarro maletas y me voy a Venezuela. Es impresionante el precio. Acá, acá los precios, hemos llegado a un precio tan bajo que yo sí digo, yo no puedo vender ese precio, los lechones, digamos, día 45 a $35, porque no resulta. Eso sería ya trabajar, se podría decir. Y lo peor es que el precio al consumidor final por kilo de carne en la carnicería no baja. Entonces hay algo en medio. Hay algo en medio que sí como consumidor, porque yo sería ilógico que sea vegetariano, como consumidor me molesta porque yo digo, bueno, bajó el precio del cerdo, debe estar bajando también el producto final. Es más, a veces sube un poco. Entonces, yo digo, ¿qué pasa? Entonces hay algo y bueno,
Yo les digo, los ecuatorianos tenemos que ver la forma de vender mejor nuestro producto y sobre todo asociémonos. Siento que hay mucho egoísmo, hablo por acá, y por qué no asociarnos, hacer una pequeña comunidad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a reunir 60 cerdos mensuales y le voy a vender a tal carnicero, solo él, y tener ahí, y todos ganamos por igual. Entonces yo creo que ahí agarrar de cada uno, tratar de no asociarse es algo que nos está ahorita afectando, pero eso es la forma ahorita de vender y nada, como digo, sé que vamos a vernos de nuevo, Dios mediante voy a invitar a Sebastián, hay que coordinar bien bonito el día, él es un gran porcicultor también, lo invité a Lengra como te invité a ti, yo dije ojalá te pueda tener un Engra futuro acá en Ecuador y nos ayudes ahí, sí, sería muy chévere, tal vez con un taller o algo. Y nada, hablar los tres, Sebastián inclusive él está en el mundo ya del producto final, en canal de carne, en el que ya nos puede dar, inclusive aprender de él ya de ese mundo. Entonces, no sé si quieres agregar algo más. Sí, sí, bueno, a mí me encantaría en algún momento formar parte de eso. Creo que tengo algo que aportarle, sobre todo desde el punto de vista de la genética, de los tipos de cruces, de cuál es el ejemplar adecuado para tu hembra, porque a veces me gusta tal raza, pero qué tipo de hembra hay en tu granja y partiendo de ahí tú vas a decidir qué macho vas a utilizar. También influye mucho mi cliente objetivo, si es un restaurante, si es una carnicería, si es un matadero, si es una embutidora. Dependiendo de mi cliente, yo tengo que producir un producto, para dar redundancia, que se acople a esas exigencias, porque si no, no tendría sentido. Entonces, ¿qué hembra y qué macho me van a producir ese producto final? Entonces, todo está relacionado, todo es un equilibrio. Creo que podemos hacer un excelente, una mancuerna bastante buena en el tema de manejo, genética, alimentación, infraestructura, programación de granja. Yo digo que esto es un arte. Todo el que se dedica a esta rama de la ganadería, como es la porcicultura, es un artista. Bien, y para ser artista hay que tener pasión, determinación y una gran formación, así como la que tú tienes. De verdad, gracias. El honrado aquí soy yo y bueno, espero que se repita. Gracias a todos los que estuvieron aquí pendientes de este live, que lo hayan compartido y bueno, próximamente estaremos anunciando un segundo capítulo. Así será. No, perfecto. Y muchachos, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en otro episodio junto a nuestro amigo Caldera, que antes de despedirme, ¿por qué te pusiste Caldera? Me parece un nombre curioso. Mi nombre es Nelson Caldera, ese es mi apellido. Entonces, la cuenta nació así. Sí, lo que pasa es que mi apellido es Caldera y esta es mi cuenta personal, en realidad. Y yo inicié, fue publicando mis videos de mi aprendizaje, de las cosas. He cometido, no te imaginas la cantidad de errores desde cómo empecé hace casi 10 años en esto y bueno, los he anotado y a partir de ahí empecé a compartirlos. Pero el nombre Caldera es mi apellido, no tiene nada que ver con otra cosa. Ah, entiendo. No, yo sí, acá cuando empezamos como empresa con 2 cerditas reproductoras y hemos cometido atrocidades en el que yo me dije, como filosofía, nuestro cliente no puede tener los mismos errores que nosotros, hay que cuidar ese lado. Y ahí empezó todo. Yo dije, si quiero ser viral, que sea enseñando, asesorando y todo lo demás, lo que hemos aprendido, y no haciendo otras cosas como trends o algo. Entonces, eso es lo que nos ha dado ese impulso y estamos muy agradecidos porque hay mucho cariño. Y comparto eso. Mi objetivo jamás, ni por aquí, haber sido viral o algo. Yo prefiero tener 100 productores eficientes que estén haciendo las cosas bien, que tener 10.000 seguidores ineficientes que no estén haciendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Bien, entonces seamos promotores del cambio, seamos el cambio que queremos ver. Suena cliché, pero es una verdad. Y vamos para adelante. Daro, gracias. Perfecto, un abrazo y bueno, que tengan una buena noche. Chao, chao. Dale.